Otros han vuelto sin gente, nomás con las maletas. Las guardan en la bodega, pero no se lo van a decir. Hola, hola. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? También bien. Primero que nada, Fernanda, felicidades por el Festival de Morelia, por el paso de Sin Señas Particulares y también felicidades por el recorrido que ya había hecho en otros festivales, como lo que recibió en Sundance y seguramente la proyección que va a tener este año. Muchas felicidades por eso primero. Muchísimas gracias y qué gusto estar acá. Sí, el trabajo que hiciste en el argumento a mí me parece muy impresionante, me parece que es una historia muy trágica, es triste, es dolorosa, pero al mismo tiempo el trabajo que también hiciste en la narrativa visual es bellísimo, porque Magdalena recorre estos escenarios naturales que parece que dan paz, hay silencio, pero sabemos que están en guerra, que están llenos de peligros. Entonces, es extraño porque en Sin Señas Particulares hay un equilibrio que contrasta entre la historia que persigues como espectador, pero lo que ves. Entonces, me gustaría saber cómo trabajaste los aspectos visuales y el recorrido que hace Magdalena en una historia que es tan pesada. Pues creo que fue una idea que surgió desde el guión que escribí junto con Astrid Rondero, que es mi mancuerna creativa y es productora de la película. Y lo que nos planteábamos es tratar de que el paisaje eh, pudiera expresar los paisajes emocionales de los personajes y que expresara así como sus miedos de pronto, pero también sus esperanzas, sus expectativas. Lo que comenzaba como un viaje más naturalista se fuera convirtiendo en algo más expresivo y en eso creo que el paisaje fue muy importante. Ya después trabajando con Claudia Becerril, la fotógrafa, esas ideas que habían surgido durante la escritura se concretaron ya en cómo íbamos a retratar el paisaje y cómo de manera específica iba a ser posible que eso que quería de que el paisaje fuera expresivo se llevara a las imágenes. Porque además siento que el paisaje, además de ser expresivo y de lo que comentas que fuera una representación de las emociones, ayuda al espectador a hacer el recorrido junto a Magdalena, porque es un tema que se conversa mucho y es el tratamiento que se le da a la violencia en las películas mexicanas. A veces te lo pasan así de frente y es muy fuerte, es muy abrumador, a veces es muchísimo más sutil y lo que haces en Sin Señas Particulares a mí me parece muy especial porque Magdalena está ahí porque las circunstancias son violentas por sí mismas. Entonces tú le das la oportunidad a los espectadores que asuman lo que está sucediendo alrededor, que asuman lo que posiblemente le pudo haber pasado al hijo de Magdalena e incluso que asuman lo que le podría pasar a Magdalena en la búsqueda de su hijo. Entonces también cómo fue pensar en este tratamiento de la violencia con estas fotografías, por ejemplo, en la fogata, que a mí me parecen muy impresionantes. ¿Cómo fue eso, la decisión de no pasarlas como tan, no sé cómo decirlo, pero explícitas, sino más bien que el espectador pudiera asumirlas? Pues igualmente cuando escribíamos algo que íbamos probando en la narrativa, era qué tanta información convenía darle al espectador en ese momento, al lector del guión. Y una de las conclusiones a las que llegamos es que era más interesante y funcionaba mejor para acompañar al personaje en términos emocionales, era revelar muy poco y creo que eso responde a que en la investigación que hicimos y en los testimonios que fuimos encontrando y leyendo de supervivientes y de las víctimas, cuando una persona es rebasada o queda atrapada en una espiral de violencia, no necesariamente logra comprender en ese momento todos los fenómenos sociales y políticos que hay alrededor, porque lo que está viviendo
es algo muy particular, es algo concreto y es la experiencia de su propia vida. Tratando de provocar esa experiencia en el espectador fue que decidimos revelar poco, y entonces eso nos llevó también, me llevó a mí ya en la dirección, a revelar poco en términos de imagen. Tuvimos ciertas dudas cuando estábamos escribiendo las secuencias de mayor violencia, de qué tanto ser francas y claras con lo que sucedía, y hicimos varios intentos. En particular hubo un tratamiento donde yo escribí con mucho más detalle, y trabajando con Astrid nos dimos cuenta que entre más explícitas eran las secuencias, más lejanía teníamos de la perspectiva emocional del personaje. Y por otro lado, sentíamos que nos faltaba expresar de manera más metafórica esta condición de caos y no encuentro otra palabra, pero de maldad estructural que creo que subyace a la película y que vivimos nosotros como mexicanos, y es por eso que llegamos a la figura del diablo para poder mostrar la violencia en una secuencia muy en particular. Está muy interesante, y también otro de los aspectos que me parecieron muy interesantes y a rescatar es que tenemos una idea de cómo deben ser las cosas, qué debe suceder y cómo deben desarrollarse, y eso también lo asumimos, por ejemplo, con las víctimas o los familiares de las víctimas de violencia, ¿no? Cómo una mujer debe de reaccionar cuando la violentan físicamente, o cómo una madre debería de reaccionar porque su hijo está desaparecido. Y lo que pude platicar con algunos colegas es por qué Magdalena no llora, ¿no? Por qué Magdalena siempre está como muy seria, pero a pesar de estar seria, sí sientes esa carga como muy específica que lleva. Entonces, eso fue algo que trabajó Mercedes Hernández, que trabajó en conjunto contigo, o ya lo tenías pensado desde el guión. Es algo que surgió en primera instancia en el guión, y creo que tiene que ver con que en el proceso de investigación, cuando leíamos testimonios de muchos familiares, entrevistas, en grandes trabajos periodísticos al respecto, sentíamos, Astrid y yo, que había algo común en los familiares de las víctimas, que era el arrojo completo o el estar completamente abocados a la búsqueda de sus seres queridos. Y esto era el foco de toda su atención y de la vida que ellos decidían. O sea, en palabras más sencillas, en términos emocionales no había espacio para nada más. Esto era el foco principal. Y eso tratamos de dárselo al personaje. La urgencia es la de encontrar a su hijo, y aunque hay un gran dolor y hay muchas adversidades, queríamos ese personaje que nos ayudara a expresar que está totalmente abocada a una misión y no tiene espacio, no tiene tiempo para poderse detener en un luto para llorar, digamos. Claro, y el trabajo también que hizo esta Mercedes es impresionante. Digo, se llevó también el ojito en el Festival de Morelia, pero ya habías trabajado con ella y con David Illescas en 400 maletas, y esta idea la convertiste en un largometraje. Entonces, cuando les volviste a presentar el proyecto, ¿cómo reaccionaron y cómo fue que inmediatamente se sumaron? Porque en alguna entrevista también escuché que David habría sido el hijo de Magdalena, pero ya no era tan joven, entonces ya asumió otro personaje y demás. Entonces, ¿cómo fue esa parte con David y con Mercedes? Creo que una de las cosas más afortunadas de ese corto que hicimos como una exploración para esta película fue justamente haber encontrado a Meche y a David. Y no tuve pero ninguna duda de que quería volver a trabajar con Meche. Y en realidad, o sea, para el personaje de Magdalena no hicimos proceso de casting, porque pues Meche siempre estuvo en mi cabeza.
Y como comentabas, en el caso de David, que es un gran actor de muchísimo talento, mi preocupación era que conforme pasaban los años, porque el proceso de esta película de financiamiento sobre todo fue largo, pues él se iba haciendo un hombre adulto y tenía la duda de entonces qué hacer con él, porque quería, por supuesto, volver a trabajar, pero entonces ya no era un adolescente y decidí con él, era mi opción principal para ser el personaje de Miguel, pero sí pasó por un proceso de casting, no porque no tuviera yo certeza de sus cualidades, sino porque tenía yo muy clavada en la cabeza el trabajo previo en otro personaje y quería estar segura de que estaba tomando la decisión correcta. Y David, bueno, eso fue maravilloso. Y creo que incluso el trabajo previo que realizaron ellos dos, aunque fueran personajes distintos, ayudó a la empatía que tienen los personajes en esta película. Sin señas particulares, Fernanda, me parece que es una película que debes conversar ya una vez que encuentras las palabras para hacerlo y para poder explicar cómo, como espectadora, yo, una experiencia muy personal, fui escalando en el miedo. Fue una película que me dio mucho miedo y fue una película que al final me dolió mucho y me dio mucha tristeza y sentí la necesidad de conversarla en este acompañamiento de la protagonista, pero me gustaría saber qué sentimientos ha generado en ti toda esta historia que tú representas y cuáles son quizá las conversaciones más inmediatas que tuviste mientras estabas haciendo esta película. Si también sentías temor, si también, digo, desde luego tristeza, pero cuáles fueron tus conversaciones y emociones inmediatas en una historia que es tan... Es que es una realidad que está muy cercana a nosotros y que la conocemos muy bien, entonces pesa un poquito más. Pues justamente la película creo que se inspira en el shock que creo que todos sentimos conforme la violencia fue andando en México y que lleva ya más de 10 años. Y fue una manera de entender, de tratar de procesar y responde creo que a una pregunta muy en particular y es cómo un joven es orillado o cómo, qué tiene que suceder para que un joven cometa actos de brutalidad. Y esta pregunta pues nos llevó en el proceso de escritura y de desarrollo por pasajes emocionales que en el fondo creo que son una sombra de lo que las víctimas y los familiares de los desaparecidos deben experimentar. Por otro lado, creo que siempre tuvimos en la cabeza esta sensación de que teníamos que hacer un homenaje a los familiares de los desaparecidos, en particular a las madres que en este contexto tan abrumador, tan oscuro y tan adverso, son una luz en la oscuridad y tienden redes de solidaridad que creo que nos ayudan a hacer un contraste y a esperar que esta situación que seguimos viviendo en algún momento sea cosa del pasado. Eso sería todo, Fernanda. De verdad, muchísimas felicidades por Sin Señas Particulares. Muchísimas gracias por esta película y muchísimas gracias por esta película. Sin duda es, por la entrevista, sin duda es la película, me parece, más destacada del año y de verdad muchísimas gracias por el trabajo y por esta entrevista. Les agradezco muchísimo. Si me das oportunidad de comentar, el próximo mes vamos a estar estrenando nuestra película anterior, que es una película que yo produje y que Astrid dirigió y que fue la película con la que empezamos a hacer largometrajes. El año pasado estuvo nominada al Ariel como ópera prima y como mejor actriz. Se llama Los días más oscuros de nosotras y va a estar, parece que el primer fin de semana de diciembre en cines. Entonces, pues, si nos gusta. ¿Es el próximo mes? Este próximo mes estará en cines. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Hasta luego. Que estén muy bien. Hicimos 2 veces las pruebas, con su muestra y con la de su esposo. Son positivas. Eso no es mi hijo. Si usted no lo reclama, lo van a llevar a la fosa.
Me está amenazando. No, solo le digo que si no lo reclama, se irá a la fosa común. Deme lo que tenga que pedir.